Estamos poniendo la mañana en camino y tal cual lo hemos anunciado, tenemos mucha alegría de recibir a David Torrejón a propósito de Tango para un copiloto herido, su penúltima novela de Ediciones de la Discreta, así se llama esta editorial. David está visitando nuestra ciudad, nuestro país, en el marco de una presentación convocado por el Centro Cultural de España. Pero quiero decirles que David es un montón de cosas más, ¿verdad? Entre otras cosas, es hombre de la publicidad, es un ciudadano español y sirve de perfecta excusa para que conversemos de muchos temas y también para que explícitamente le demos la bienvenida. Hola, bienvenido a casa, David. Hola, encantado, Alejandro. Bueno, ya vamos a hablar de este Tango para un copiloto herido, que a propósito, los uruguayos interesados, que queden interesados después de esta nota, tienen la posibilidad de comprarlo en las librerías. ¿Está en circulación en nuestro...? Está en exclusiva en la librería Escaramuza. En Escaramuza, perfecto, sí. Muy bien. Ya de paso es una hermosa librería. Sí, sirve para recorrer sus anaqueles, ¿no? En Madrid no tenemos otra igual, es precioso. Bien, a mí me ha parecido muy interesante las cosas que has dicho a propósito de tus trabajos, todos con P, ¿no? Periodista, publicista, pero también a propósito de tu condición de escritor, ¿no? No sos el único caso. Desde ya, personas que mientras hacen un trabajo desarrollan una vocación. Pero yo tengo la sospecha que, si bien hablo de un hipotético personaje, que puedan estar ilusionados con que alguna vez en sus vidas puedan dedicarse solo a esa amante llamada la literatura, y que mientras tanto, bueno, sigo con esto del periodismo, sigo con esto de la publicidad. Yo a veces presumo que esto oficia como una coartada perfecta en realidad para no dejar nunca ni lo uno ni lo otro, y que si alguna vez tuvieran esa chance, no estarían en paz del todo. ¿Dónde estás tú? Estamos jugando desde ya, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo tengo, particularmente en mi caso, mi vocación primera era la escritura, pero vi que el periodismo era lo más aproximado a una forma de ganarse la vida con lo que uno escribía. Exacto. La publicidad llegó porque desde el periodismo me especialicé en esa materia. Y bueno, uno da tantas vueltas a la piscina que al final se cae en el agua, y acabé trabajando también en una agencia de publicidad. Pero a mí lo que me pasa, no sé si soy raro, es que casi todos los trabajos que tengo me gustan. Entonces no vivo el drama de estoy trabajando de periodista, pero en realidad me gustaría estar ahora mismo escribiendo Bien. En mi habitación, y me pasa igual con la publicidad. Tiendo a que los trabajos me gusten, me apasionen, me impliquen, que quizá demasiado, ¿no? Uh-huh. Y al final es al revés, es casi lo que más sacrifico por tiempo y por dinero, obviamente, porque el cerebro sabe muy bien dónde tienes las habichuelas. Sí, eso es curioso. Entonces, pues al final lo que queda, mi vocación primera es la que queda más apartada de la actividad. Ajá, bien. Ahí está, la vocación primera en realidad remite entonces a quién llegó primero a la fotografía, ¿no? Que no necesariamente la de una escala de valor o de importancia, o sí. La vocación primera, tú dices, pues claro, pero uno es consciente enseguida de que el mundo de la literatura, y eso que yo ya tengo unos años... ¿Cuántos años? 61. Uh-huh. No da para vivir. Uh-huh. Ahora ya casi es imposible, lo has citado antes, ese sueño es en España, que es un mercado más grande, serán 30 autores. En Uruguay, no estás entre ellos. No estoy entre ellos, ni pero a ver, déjame ser yo... Pero yo creo que es algo que ya abandonas, ¿no? Quiero decir, pronto, salvo que tengas una cabeza un poco más amueblada. Pero, a ver, corregime por favor si estoy equivocado. Yo siempre digo que de los escritores, de cualquier escritor del planeta, podemos calcular fácilmente cuánto dinero han ganado, porque a menos que me corrijas, llevan el 10% del precio de la tapa del libro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Verdad? El que vende mucho y el que vende poco. El 10%. Entonces, a ver, a ti con Tango para un copiloto herido te ha ido razonablemente bien. Me ha ido razonablemente según lo que he leído, bien,
pero yo todos los royalties y derechos de mis obras los tengo cedidos a una ONG. Ah, bien. Porque tú así lo has querido, ¿no? Sí, porque yo así lo he querido. Ah, y a propósito, ¿qué ONG? Y qué... Se llama Acción Alegra. Ajá. Y yo, vamos, es una ONG casi, no voy a decir particular, pero la montó mi mujer, me hizo vicepresidente obligatoriamente, no pude zafar de ninguna forma. Zafar de eso implicaba zafar de lo otro. Exacto. Y entonces tenemos residencias para niñas en Togo, tenemos programas de escolarización de chicas, sobre todo de mujeres, sí, en África. Ajá, bien. Repíteme el nombre por si alguien se quiere por lo menos conocer y por qué no sí, está sumar en Facebook, está accionalegra.org y en Facebook también tiene perfil. Bien, vos dijiste que la literatura llegó primero a tu vida y entre otras cosas has señalado porque, bueno, siempre fuiste un gran lector, ¿no? Sí, eso sí, claro. Borges señalaba que estaba más orgulloso, Borges, de lo que había leído que lo había escrito. Y si ese está más orgulloso, bueno, que le deja para el resto de los mortales, ¿no es cierto? Es condición sine qua non, claro, Ajá. para escribir, ser un gran lector. ¿No? ¿Y vos recordás la sensación física primera o de las primeras que tuviste en tu vida con un libro en tus manos? Sí, pero claro, es que ya no serían libros, serían cuentos infantiles. Ajá. Después tebeos, como decimos en España. ¿Cómo es eso? Tebeos. Tebeos decimos porque digamos no sé cómo lo llamaréis aquí, el cómic, pero de tiras cómicas y demás. Sí. En mi época ha cambiado igual. Le decíamos revistas de chistes. Pues revistas de chistes, sí. Es un lindo nombre. Revistas de chistes, luego uno pasa... Aunque no fueran de chistes, quiero decir, ¿eh? Luego uno pasa a estos libros que mezclaban ilustración con texto y empezabas leyéndose solo la ilustración. Es verdad. Pero luego acababas leyéndote el texto, claro. si te gustaba. Y yo creo que como orgulloso lector fue creo que con 11 años que me regalaron La Vuelta al Mundo en 80 días y fue mi primer libro sin ilustraciones que leí completo. Casi como los pantalones largos. Eso es. La llave de la casa. Ahí Tomá, lo recuerdo. Hijo, ahora tienes derecho a usar la llave de tu casa. Sí. ¿En tu casa se leía mucho en particular o no tanto? La verdad es que no, pero mi padre, bueno, como vio que su hijo está un poco así inclinado a esas veleidades, me compraba colecciones de estas de obras completas que vendía un comercial, llamaba a la puerta y te vendía las comerciales. Claro. Y entonces yo ahí tenía una estantería donde estaba Pell's Book, donde estaba, yo qué sé, Aldous Huxley, y empezaba, me gusta, no me gusta, y lo acababa. Y desde esa perspectiva, ¿qué importancia tenía el fenómeno, ¿no? Ahora que ha pasado un tiempo, el fenómeno estético de tener lomos de libros frente a tus ojos? Seguramente jugaban un rol, ¿no es cierto? Seguramente, sí. Yo creo que supongo que era una de las armas comerciales, ¿no? De los vendedores. Uh-huh. Mire, imagínese usted esta librería, claro, con verde, con fileteado dorado y abajo con esta colección que es roja. Sí, supongo que era un arma comercial, pero yo como chico no esa parte no la... además... No digo que fueras consciente en esa época, sino ahora mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás. Ese fenómeno de ver... Yo ahora miro mi librería y claro, no, ya es todo desparejo, como suele decirse. No se cierto lleva. Caos, ¿no? Todo caos completamente, sí. Más. Pero bueno. A propósito, has dicho por ahí que estás leyendo... como que no me cuesta nada entenderlo, como que tenés menos tiempo de leer literatura de ficción, propiamente dicho, ¿no? Sí, menos tiempo y quizá menos interés también. Yo creo que es una evolución que no debe ser solo mía, porque lo he comentado con más personas, ¿no? No sé si conforme avanzamos en la edad, nos va interesando, a mí me va interesando más otros géneros, el ensayo, obras científicas, la historia, y la ficción menos. No sé muy bien a qué obedece. Y luego porque también son menos los libros que uno disfruta como disfrutaba
antes, ¿no? Ajá. Pero en todo caso, incursionar en o instalarse más en el ensayo, en la historia, en libros científicos, ¿lo usás como lo que podríamos llamar legítimo derecho al entretenimiento o también soportes que te den herramientas para tus otros trabajos, tus otras profesiones? No, para mi entretenimiento, para mi entendimiento del mundo. Uh-huh. Sí, no, por el trabajo de publicidad y todo eso ya estoy suficientemente al día, constantemente, no necesito esforzarme mucho. Pero sí, yo creo que uno tiene que estar siempre intentando seguir a aquellos que nos ayudan a entender el mundo y lo que pasa, ¿no? En todos sus aspectos. Ahora me gustaría que volvamos a esa reflexión. Pero antes, al pasar, hablaste de la importancia de la historia. Y no me animo a decir que como fenómeno editorial mundial, pero en todo caso, el subgénero que podríamos llamar novela histórica, no sé si ese es el término con el que se usa también en España, sí. Es un subgénero literario que ha venido a satisfacer necesidades del público, entusiasmados en saber qué pasó, pero de tal modo para que eso que pasó me lo cuentes con cierto interés, ¿no es cierto? Uh-huh. Es más, yo tengo gente de la academia vinculada a la historia que no solo no reniega de ese formato, sino que lo reivindica. Sabedores incluso que la novela histórica por definición es ficción, porque es novela, pero aún así, apoyándose en ciertos rigores de carácter histórico, dicen que terminan siendo, algunos de ellos por lo menos, tanto o muchas veces más útiles que el propio texto de historia. Y subrayo esto porque, entre otras muchas cosas, Tango para un copiloto herido es un libro que podríamos llamar que aplica perfectamente como para novela histórica, porque se enmarcan acontecimientos históricos muy vigentes e importantes para todos nosotros aún hoy día, ¿no? Sí, es la única novela que tengo que lleva detrás una documentación y una ambientación pretendidamente histórica y cuya trama además está influida enormemente por la historia. O sea, los personajes principales viven los acontecimientos de la historia y les marca su trayectoria vital. Y de alguna manera quizá es también un homenaje a esa generación que vivió acontecimientos como la Guerra Española, la Segunda Guerra Mundial, la inmigración, y no solo sobrevivieron, sino que fueron capaces de mantenerse firmes y honestos en sus creencias a pesar de que el mundo se desmoronaba a su alrededor y podían haber caído en otros comportamientos. Uh-huh. Esto que estás comentando aquí en este momento, en esta ciudad, viene muy bien porque acaba de inaugurarse una muestra de Picasso que va a estar abierta a todo el público. Y ayer días atrás conversábamos con un especialista en la materia que nos hablaba, bueno, del Guernica. Obviamente el Guernica sigue en la Reina Sofía, ¿no? Pero acerca de esos lazos aún muy vigentes a propósito de aquellos desconciertos que vivió la humanidad en general, me permito decir, Europa en particular. Y ya vuelvo a Tango para un copiloto herido. Pero tenemos información constante de allá, de Estados Unidos y de nuestros propios países, con ciertos malestares, las heridas que nunca se cierran, con, ¿no? con las democracias, de la puesta de moda, de cosas que creíamos ingenuamente quizás que ya estaban enterradas, reacciones xenofóbicas, el chauvinismo, el populismo de la peor clase por izquierda y por derecha, ¿verdad? Que se instala, que ven el más débil y nos los presentan como nuestro enemigo, ¿no es cierto? Y yo pienso, incluso leyéndote, no luce como nada muy distinto a cosas que ya hemos pasado. En absoluto, claro. Y entonces, yo tengo un hijo de 5 años. Pues deberíamos ser más conscientes de la historia, ¿no? En esto, por ejemplo, yo creo que la novela histórica hace bien que la gente la lea, porque, bueno, yo creo que las generaciones más jóvenes no
yo creo que sienten estos acontecimientos como muy lejanos, ¿no? A todos nos pasa. Yo cuando tenía 16 años o 15 años y tenía más o menos conciencia, en España me parecía que la guerra civil había ocurrido, bueno, 20 años, qué horror eso, bueno, pasó en el pasado. Y bueno, cuando te haces mayor y tienes más perspectiva de la historia, dices, paradójicamente se ríe. te parece que está mucho más cerca aquello y te das cuenta, ¿no? Y entonces... Pero algo hemos hecho mal, ¿no, David? Ya. Digo, después del horror, la recomposición que nos obligó a todos a mirarnos a fondo, Uh-huh. yo en un momento creí que ya había sido suficiente eso que pasamos. ¿Se entiende te entiendo perfectamente y tengo la misma sensación que tú, digamos, de desengaño de lo que está ocurriendo. Vendrán nuevos desafíos, nuevos problemas, nuevas inquietudes. Sí. Pero estas no. Pero ver cómo las viejas herramientas de manipulación siguen funcionando igual cuando se supone que tenemos una mejor educación, una mayor perspectiva, pues resulta un punto deprimente. Esperemos que la historia no se repita de la misma manera, pero sí, realmente me preocupa como a ti y además que se utilice el pasado constantemente para ganar posiciones políticas, para ganar votos, para tergiversar. Es un drama porque nos impiden mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante, lo que haría cualquier corredor, y en particular porque esta novela tiene otra peculiaridad, no solo atraviesa historia, atraviesa territorios, literalmente, ¿no es cierto? A propósito de la famosa carretera panamericana y aquel gesto que tuvo México, que como que cumplió su parte de la tarea e instaló justamente una competencia de automovilismo que en su momento fue probablemente la más importante seductora del planeta, en el mundo occidental al menos, ¿no? ¿No exagero? Sí, no, sin duda. Era el equivalente a la París-Dakar de ahora. Eso. Sí, lo que pasa es que además corrían los equivalentes a los Fernando Alonso y Vettel. Bueno, de hecho, Fangio, el gran corredor argentino, supuesto, ¿verdad? Y Fangio, sí, Fangio lo ganó una vez. Efectivamente, o sea que todo el interesado en el mundo del motor del mundo estaba pendiente de esa carrera, que además era muy peligrosa, por cierto, que en la lista de provocó víctimas... Muchos muertos. Muchos. Por muchísimos menos hoy día, bueno, hablando de que hay cosas que están mejor, ¿no? Ya esa carrera hubiera sido cancelada, suspendida, o por lo menos las medidas de seguridad se hubieran activado de tal modo que decir, che, están matando gente como loco, ¿no? Eso es. Sí, yo creo que al final no fue eso lo que acabó con ella, aunque también había críticas en su momento, claro, por el peligro que suponía, claro. Imagínate un país como México con etapas de 600 kilómetros por el medio de la nada y que tenía que tener medio ejército colocado cada X metros para que la gente no invadieran los perros, no invadieran los animales. Claro. Había muchos accidentes con eso, con animales que cruzaban, y entonces era un poco locura. Pero ¿no? Si no me equivoco, creo que vos mismo señalás con incluso neumáticos que hoy día quizás ni vos ni yo usaríamos, ya los hemos superado en nuestros automóviles domésticos. Sí, entramos en un tema que conozco bien porque soy un poco friki, como dicen ahora, de la automoción. Pero sos un tuerca, como dicen los... Sí, sos tuerca. Entonces, yo creo que salvo los pioneros que hacían la París-Madrid y estas competencias en coches de caballos con motor, que también tenían muchísimos accidentes, la época donde los corredores tenían un peligro real más importante era esta, porque corrían con vehículos de 300 caballos. En el año 55 los Ferrari más potentes eran 500 caballos, 1000 y poco kilos, unas suspensiones nada sofisticadas y unos neumáticos de turismo ahora. Claro. A ver, voy a... contratame como promotor de tu obra. Los interesados en la historia están acá. Uh-huh. Tienen que leer este libro. Bueno, los tuercas, ni hablar. Exacto. Hombres y mujeres del Río de la Plata, todos, porque la historia, además, con esta cosa media frívola de baja calidad, bueno, la frivolidad de baja calidad, pero a uno le viene como una especie de emoción especial. Por ejemplo, los días que pasaron mis padres en Punta del Este entre diciembre de 1953 y enero de 1954, según me confesó Dionisio, fueron los mejores de su vida. Cuando me siento viejo,
lo que ahora me ocurre a diario y busco refugio en un paraíso perdido de la memoria, siempre me veo paseando con tu madre por la punta de los años 50. Entonces, el uruguayo que sufre de la peor de las soberbias, yo te lo digo porque, ¿sabes cuál es la peor de la soberbia? Aquella que se viste con ropajes de humildad. Entonces el uruguayo lee esto y dice, no, Punta del Este. Quiero decir, ahí tenemos un genuino orgullo de que esto ocurra tan cerca nuestro, ¿no? A pesar de que las causas que lo provocan no son necesariamente agradables. Pero también está para todo el público que le gusta el thriller, podríamos decir, ¿no? Que sí, es una novela de suspense. Bien, y que por qué pasó, y este hombre que se pierda en la multitud, no quiero entrar en detalle, que se pierda en la multitud, por qué se pierde, y justo mientras él se pierde, su esposa también, tan lejos, en épocas donde las comunicaciones eran muy distintas a las de ahora. ¿Cómo fuiste hurgando la tierra para llegar a ese lugar, a estos sitios, a estas tramas? ¿Cómo se dio la mezcla? Pues no sé, se lo tendré que preguntar a mi cerebro. Yo creo que lo tuve el proyecto de hacer una novela. Tu cerebro ahora está preocupado en cómo hacer dinero, ya lo dijiste. Sí. No lo atiendas con cosas menores. Eso es. Tenía la idea de hacer una novela transoceánica, tenía un poco el núcleo de la trama. Lo que ocurre en la carrera panamericana, a qué intereses sirve una conspiración que se monta alrededor de ella. Y yo creo que al final todo se decantó por una cosa que reconozco en la primera página, y es por las memorias de mi tío Domingo. Mi tío Domingo, que vino con su mujer, Concepción, aquí al Uruguay a mediados de los 50. Y tío, ese hermano, Domingo es hermano de mi madre, de mi madre, falleció hace poco, y por casualidad no, un año que vino a vernos a casa, allá por los 90, cruzó el charco, se llevó una vieja computadora mía de casa, el hombre con más de 75 años, pero tenía una mente fabulosa. La computadora le abrió al mundo. Empezó a escribir sus memorias, empezó a mandárnoslas a todos los sobrinos que tenía por el mundo, a navegar y a todo lo demás. Entonces, con las memorias que escribió, donde se relata la historia de mi familia, no solo la suya, con eso ya encajé todo el puzzle. Ya encontré el camino que unía España con la búsqueda del auténtico padre. Y tu condición de hombre tuerca seguramente te ayudó a instalarlo en una carrera, digamos. Exacto, sí, evidentemente. Conocedor. Esa es la idea original. Es decir, a mí se me ocurrió que, como ha ocurrido, ya no quiero destripar el núcleo de la trama, claro. Pero ha ocurrido lo que ocurre en esta carrera de manera ficticia, ha ocurrido en realidad en otras carreras que se han utilizado para otros intereses. Entonces no es tan disparatado el asunto. Bien. A propósito, ¿tus padres están con vida? Sí, mis padres viven. Sí. Bien. ¿Y Domingo murió porque murió joven o era más grande? Murió hace nada, con 91 años. Sí. Tu mamá es un poco menor, me imagino, que el tío Domingo. Sí. Bien. Sí. Y cuando hablaste para sus sobrinos, o sea que son una familia con muchos hermanos. Sí, eran 7 hermanos, sí. ¿Y instalados en distintos puntos del planeta o no tanto? No, en España, Uruguay, básicamente, sí. Pero en España repartidos también. Bien, me dijiste que eras muy tuerca y me veo tentado. ¿Qué significa ser de un país en el que uno que nació en el mismo país de uno está considerado uno de los más grandes de ese deporte, ¿no? Sí. No sé, pienso ¿subraya el vínculo o te da igual, digamos? Básicamente es una sensación de extrañeza, porque como esto es de años recientes... Claro, y vos venís delante, ¿no? Y voy desde hace mucho. Que los crack eran de otros lados siempre. Donde no, como decimos ahí, no nos comíamos una rosca. De repente que haya campeones de motos, campeones de automovilismo, de rallies, de F1... es como sorprendente. Sí. Bueno, y además, sí.
que el tenis, que el fútbol, que, ¿no? Sí, bueno, eso también. Aunque no es mi predilección el fútbol, lo siento. Ajá. Pero predilección por lo que me decís, nada. Soy más de básquetbol. Ah. Es que a mí, por obvias razones, es un deporte que me queda demasiado alto. Bueno, no te creas, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Vos sos muy generoso. No, pero y hincha de que acá decimos hincha, partidario. Del Estudiantes. Ajá. De Madrid. ¿Y cómo es la camiseta del Estudiantes? Ahora mismo es verde con las letras en oscuro. ¿Y en ha fútbol variado mucho. ninguno te simpatiza, pero ni un poquito? ¿Nada? Te voy a ser sincero. ¿Cuál ¿De cuál te sentís más distante? Odio el fútbol. Ah, tanto como eso. Odio el fútbol en la medida en que me gustan todos los deportes. O sea, odio que el fútbol se sobreponga a todos los deportes. Que las cadenas de televisión, cuando llega el telediario, digan deportes. Claro. Estén media hora hablando de fútbol. Entiendo. ¿Sabés lo que me resulta? Me encantaría ser amigo tuyo para discutirte todo esto. No va a ser aquí ahora. Porque en realidad, no. A ver, el fútbol como deporte me resulta. Me gusta. He jugado al fútbol también, aparte del básquetbol, he jugado al fútbol en el patio, me he divertido mucho. Me resulta curioso que además que un hombre que vive de lo que ha vivido, de lo que la gente quiere, por la publicidad, porque bueno, le puedes vender algo que la gente no quiere. Supongo, ¿no? Que es una máxima esa, ¿no? Sí. Es decir, es imposible venderle a alguien algo que no quiere. ¿Verdad? Entonces, porque si el fútbol es lo que es porque la gente quiere que así sea, ¿no? Sí, también. Yo creo que bueno, esto es tan viejo como el circo de los romanos. Claro, es decir, hay que darle entretenimiento al pueblo. Sí, claro. ¿No? Y si cuando algo se convierte en un negocio es una bola de nieve que se alimenta a sí misma. Mira, ahora mismo el fenómeno que estamos viviendo en España, y no sé acá, es el esfuerzo que están haciendo, yo lo veo desde un punto de vista cínico, para incorporar a la mujer al fútbol. Están empezando a retransmitir partidos de fútbol femenino. El otro día dieron la noticia que por primera vez habían un récord del mundo de 60.000 personas en un partido femenino. O sea, yo creo que no es muy natural. Entiendo. Yo creo que hay un interés en que, hombre, si tengo un negocio montado y tengo el 51% de la población fuera de este negocio... Claro, no me puedo dar ese lujo. Vamos a intentar que en vez del 51 sea el 20. Lo entendí perfecto y además, bueno, es muy claro como para no poder verlo de ese modo. De todos modos, ¿y qué diferencia hay con, yo que sé, pienso en el cine y cuando Hollywood, me imagino, en años similares o antes incluso de donde transcurre tu novela, ha dicho, che, tenemos que lograr que esto no solo los... La lógica de Ford, tengo que hacer autos para que los compren mis empleados, exacto, ya no los pocos, ¿no? Exacto. Y el cine lo mismo, y el fútbol lo sigue, porque eso debería asombrarnos tanto, parecerme mal, ¿no? Sí, ¿no? Claro, si no me parece mal, solo digo que lo veo desde un punto de vista cínico, ¿no? Vamos a una brevísima pausa, porque te dejo plantear la pregunta, justamente en tu condición de hombre de la publicidad, y cuando uno escribe algo, más allá de las necesidades propias, el círculo se cierra cuando alguien más recibe lo que yo escribo, ¿no es cierto? Si no existiría la obra. ¿En qué medida el publicista le susurra al escritor, pone esto, saca esto, porque esto vende y esto no? Luego de la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos muy contentos de recibir a David Torrejón. Es periodista, publicista y escritor español, autor de Tango para un copiloto herido. Seguimos poniendo la mañana en camino, seguimos conversando con David Torrejón. Tango para un copiloto herido, es el autor de esta novela, es su penúltima novela. Hay una cosa que según han dicho quienes han estudiado tu obra, es que tus distintos trabajos, creo recordar que empezaste con libros de relatos, de cuentos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Son como bastante distintos el anterior al anterior y el último al que viene, ¿no es cierto? Me gusta, sí, me gusta variar, no me gusta escribir siempre la misma novela. Sí que es verdad, además, que mi gusto por variar la llevo al interior de la propia novela. Sí, claro. Porque de repente se me cruzan géneros distintos. Sí. Y los mezclo. Sí, luce un tanto ecléctica en alguna cosa, ¿no? Exacto. Bueno, mira, viste que recién yo era promotor de tu obra y di buenas razones. Ahora voy a ser el crítico ese que todo el mundo desprecia. Dice,
esta necesidad de que convivan en un mismo formato cosas tan distintas, ¿no crees que conspira justamente con la posibilidad de, en el buen y legítimo sentido, enamorar a lectores diversos? Es decir, que por preocuparse tanto de lectores diversos tenga ese problema de no enamorar demasiado a uno. ¿Se entiende? Bueno, antes me preguntaste... Viste que me sale mejor el elogio que el reproche. Sí, antes me preguntaste sobre si el publicitario recomendaba. No, el publicitario no recomienda nada. Nada. Al escritor, nada. Del periodista es difícil desembarazarse, porque supongo que el estilo de alguna forma te lo condiciona, ¿no? Es decir, pues seguramente mi manera de narrar sea más de verbo que de adjetivo, más de descripción de hechos que de sentimientos y circunstancias. En cuanto a la mezcla de géneros, bueno, es que veo en la trama cuando llega el momento de cambiar de género. Bueno, te voy a decir, la última novela que he escrito, que se llama Escríbeme una foto, para que veas, en este caso lo llevo al paroxismo, porque se trata de una escuela de escritura donde el profesor pone como ejercicio a los alumnos que hagan un relato sobre una foto que encuentra en una almoneda. Entonces, en la novela están los relatos que hacen los alumnos, y los alumnos que son muy malos le dicen, pero queremos ver la diferencia entre un profesional y un amateur. Usted tiene que escribir un relato. Claro. Entonces, fíjate si hay géneros mezclados, porque cada persona eligió la fotografía y le dio un género. Entonces, sí. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le dijiste? Porque nosotros le llamamos taller de escritura. Taller de escritura. Pero ¿cómo le dicen allí? De muchas maneras. No sé cuál he utilizado ahora, pero... no dijiste taller de escritura, pero sentí que era... Pero sí, es muy... Ajá. Taller de escritura también. Sin embargo, tú creo haber leído que no acudiste nunca a ninguno, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te has informado de todo? Pero está bien eso que... Es correcto. ¿Y cómo se te da? Y he engañado a todo el mundo. El chico tuerca lo entiendo. Se mete en los autos. No aparece un jugador de fútbol ni loco. No. A pesar de que está en Uruguay, en Argentina. ¿Verdad? Cierto. Eso lo entiendo. Pero lo del taller de escritura... Lo del taller de escritura no lo sé, supongo que por intentar conocer la condición humana y por también ser profesor, aunque sea de otras materias, claro, ¿no? Claro. Y imaginarme cómo sería un taller con personas adultas, cada una con sus inclinaciones y sus manías. Pero es verdad, es algo de lo que me siento orgulloso secretamente, no habiendo acudido nunca a un taller de escritura, que aquellos que han montado y son escritores, que han dado clases de taller de escritura, me digan, qué bien cogiste la idea, perdón por lo del... agarraste la idea. No, somos bilingües. No somos tan guarangos, Agarraste la idea de un taller de escritura, eso me lo que no significa que un taller de escritura también se pueda ser proveedor de determinadas prácticas que aquí en el Río de la Plata pueden entenderse como para algunos profesores o profesoras, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del legítimo derecho que tenemos unos y otros. Sí. Pero ¿en qué parte de España vivís? En Madrid. ¿Allí está tu casa? Sí. ¿Y en qué parte de Madrid? Vivo en las afueras. Ajá. En las afueras, en una casita. Esto significa que si yo estoy en tu casa y quiero ir a la Plaza del Sol como buen turista, ¿no? 25 kilómetros. Ajá. Bueno, pero eso que metro... comparado con Montevideo, que es una ciudad extensísima, pues casi un viaje normal. Bueno, ¿no? ese es un buen dato que das al pasar desde una mirada de fuera, porque a nosotros nos encanta decir... Yo no comparto mucho esa idea, que Montevideo es como una ciudad muy chica. Y yo digo, bueno, una ciudad de 1,5 millones... ¿Verdad? Claro, si te querés comparar con las 18 más grandes del mundo, todavía, pero es una ciudad de mediana para arriba. Uh-huh. Pero además, es como extendidota, ¿no? Sí, es tremenda. Madrid es más concentradita, ¿no es cierto? Más. Yo creo que Madrid entra con 3,5 millones o algo más, entra 2 veces o 3 en Montevideo. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y cómo es tu casa? ¿O vivís en un apartamento, como dicen acá, un piso? Vivo como dicen ustedes? En una casita adosada, muy en el campo. Yo abro la puerta y tengo los jabalíes allí. Sí. ¿Jabalíes? Sí, jabalíes auténticos. Pero jabalíes que no son tuyos, digamos. Pero no, que están ahí en el campo. Sí. Pero que siempre sujetar a los perros para que no vayan detrás de ellos y tal. Mira. ¿Pero qué siempre tuviste como esa necesidad de apartarte de o lo descubriste? Bueno, yo soy chico de ciudad, de hecho me crié en el centro hasta
hasta que los 18 años, y luego ya pues la especulación lleva a la gente joven fuera de las ciudades. La especulación, que es haciendo dinero con... Tú hablas de especulación inmobiliaria financiera, digamos. Inmobiliaria, bueno, entonces, claro. Razón por la cual ocurrió la última gran crisis, efectivamente, quieres montar una familia, ¿qué tienes que hacer? Irte afuera, pues si no, dentro no puedes. Pero no puedes, a ver, por dinero. porque es muy caro. Porque se pone muy caro. Pero que el alquiler, el comprar... comprar, el alquilar, todo. Aunque tengas un trabajo razonablemente bueno y un ingreso más o menos satisfactorio. Sí. Pero ese es un costado... Quizás no aspiro a que vos tengas la respuesta de eso, y si la tenés mejor, pero ese es un costado que no entiendo del sistema, porque el sistema funciona para que, aún haciéndonos sentir que no todos podemos aspirar a lo mismo, ¿verdad? Yo qué sé, una noche de hotel, en un hotel puede salir $50 y en otro puede salir $5.000 la noche, ¿no? Y yo soy de los que sostengo, a lo mejor el tonto soy yo, de que no hay forma que una noche de hotel tenga esa diferencia en dinero en cuanto a las calidades y las prestaciones. Seguro. ¿Cuál es el mensaje? Estos no quieren que yo esté cerca de ellos. Sí, por supuesto. Y explícitamente, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué tan mejor puede ser el colchón? Quiero demostrar que puedo el frigobar. Claro. No hay chance, ¿no? No. Bien. Teniendo eso claro, pero también el sistema funciona haciendo sentir al que paga 5.000 de que mire que acá no va a venir ningún tonto de Montevideo a molestarle, pero también haciéndome sentir a mí que si yo tengo mis $50 también puedo pasarla bien en un hotel, con cable y buena cama. ¿No es cierto? Sí. Si yo no le permito a la gente que compre su lugar o alquile, da igual, su lugar donde dormir, ¿no los estoy sacando de la fiesta incluso del sistema? Sí, pero claro, cuando hablamos del sistema parece que el sistema tiene un cerebro. Y yo creo que el sistema es una suma de acontecimientos, de decisiones, de cerebros que quieren normalmente pues obtener beneficio de una determinada manera. Entonces es muy fácil obtener beneficio si el centro se encarece y tú tienes los terrenos que están en la periferia. Claro. No vas a pensar, no vas a hacer componendas filosóficas como las que has hecho ahora. Es decir, vamos a sacar beneficio a este terreno, ¿no? Claro. Y luego se hace una carretera que también va a ser una buena noticia. Va a ser una buena noticia y todo lo demás. Y el saneamiento y no sé qué, etcétera, no sé cuánto, y después tiendas de alimentos, todo eso. Pero el caso, y volviendo a lo anterior, es que después de tantos años viviendo fuera, me gusta vivir voy a trabajar al centro todos los días, o sea que no tengo ninguna nostalgia del centro. Claro, y me quedó pendiente eso. ¿Y en qué vas a trabajar al centro? ¿En tu propio coche o...? Voy en moto, si no llueve. ¿De verdad? Claro, el chico salió tuerca, era de verdad. Claro. O en tren. ¿Y te pones así ropa, todo? Claro, en Madrid salgo a 3 bajo cero, 4 bajo cero. No solo es folclore, es necesidad. Pones el cuero, todo eso. Claro. Hay que protegerse bien. Y nunca, déjame ser ahora, yo fui tu hermano menor, ahora déjame ser tu hermano, tu tío, ¿no? El tío aprensivo. Y nunca te ha pasado nada, porque estás un poco más expuesto que en otros medios de transporte, ¿no es cierto? Sin duda. Pero si tienes la cabeza bien amueblada, es difícil tener un accidente. O sea, que los accidentes los tienen los moteros, como decimos allí, porque a algunos les gusta jugarse la vida, porque la moto tiene una ventaja. Tienes las alertas al máximo. Te obliga a tenerlas. Te obliga a tener las alertas sensoriales al máximo. Te vas fijando en todo, lo que va a hacer esto, lo que va a hacer aquella, la distancia que tengo que guardar. Es decir, si tú conduces con cabeza, es difícil tener un accidente en moto. Ajá. ¿No lo has tenido? No, nunca. Bien. ¿Y tenés hijos? Sí, tengo 2. ¿Y a qué se dedican? ¿Siguieron tus pasos en algo o no? Tengo una hija que, como su madre es buena con la mano dibujando, y entonces trabaja para Disney en Londres. Está haciendo la serie de 101 Dálmatas, la nueva que va a salir ahora. Está ahí. Es diseñadora de caracteres. ¿Y lo hacen en Londres? En Londres, sí. ¿Y ella vive en Londres? Ella vive en Londres. Y el otro, que es más joven, 27, está empezando ahora en una fundación internacional.
¿Y vive con ustedes? Sí, espero que ya por poco. Sí. Es más, hay que animarle. Es más, todo esto se ha inventado para que este mensaje llegue claro y fuerte a los oídos de tu hijo. Exacto. Se acabó, ¿eh? Llega el momento en que ahora que tienes A ver si un miramos a buen tu hermanita. trabajo. ¿Nietos todavía no? No. ¿Y te ilusiona la idea de ser abuelo? Me encantaría ser abuelo. Mira. Sí, me encantaría. Ajá. Bien, volviendo a algo que yo te preguntaba antes acerca de si el publicista le presta. Ya me dijiste que no, pero no lo hace por una razón ética. Tú no te metas con porque alguien podría decir, sabe cómo vender un producto que sea más allá de sus legítimas bondades, que además sea subrayadamente interesante para la gente, ¿verdad? Eso no necesariamente se haría de bruces con la ética, ¿no? No lo sé, yo tengo por ahí alguien me ha regalado alguna vez algún libro como cómo se hace un bestseller y cosas así, y ni los he abierto, no me interesa. No me interesa nada saber cómo se hace un bestseller. ¿Volvés a leer las cosas? Podría hacer un bestseller. ¿Podrías? Me siento capacitado para escribir un bestseller. Podrías. Sí. Claro, sentís que tenés las herramientas como para hacerlo. Sí, pero no me interesa. El trabajo de la publicidad necesariamente hay veces que uno tiene que, acá decimos, hacerse el chancho rengo. Es como hacerse el distraído, como mirar para el otro lado, ¿no? A propósito justamente de los valores de la ética, quiero decir, a ti yo te contrato para que vendas un producto que es mío y que resulta ser que no es ni la mejor pizza, ni el mejor candidato a diputado, ni el mejor no sé cuánto, pero te pido que lo presentes como tal. ¿Cómo esos extremos, cómo se sale de esa pulseada? Mira, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque justamente también me ha traído a Uruguay dar una charla sobre la autorregulación publicitaria, invitado por CONARP, que es el organismo uruguayo de autorregulación. Sí. Entonces la autorregulación en España ha tenido un éxito tremendo, es el segundo organismo de autorregulación más importante del mundo. Y bueno, de alguna manera también protege a los publicistas que no quieren seguir los dictados de un cliente que dice, no, tú di que somos los mejores, que esto produce tal y produce cual. No podemos decir esto porque hay un organismo de autorregulación que o tu competidor te va a denunciar acá, o un consumidor va a decir que esto no es verdad. Y claro, entonces la campaña la tienes que sacar. No puedes decir esto. Entonces, bueno, en ese sentido, también me decía que casualmente, pero podríamos por decir tu que pregunta, el mundo va hacia una publicidad más ética, por lo menos desde esa perspectiva. Completamente. Bueno, y muy distinta además. Mejor, ¿no? Entonces, buenas noticias. Sí. Digo porque hoy nos abrazamos muchos de las malas nuevas, ¿no? Eso es. También hay de las otras, entonces, porque la publicidad es una compañera de ruta. Literalmente, porque en la ruta ven los carteles, pero... La publicidad es tan vieja como el comercio. Yo no me imagino que el comercio en el Mediterráneo no hubiera funcionado sin que hubieran sido famosas, la madera del cedro del Líbano, o los perfumes de Egipto, o el papiro, o la seda. Al final eso es una marca, ¿no? Claro, pero va asociada a una buena calidad de producto. Y dicen que los primeros publicitarios eran los praecos, los pregoneros, cuando llegaba un barco a la costa, a un puerto griego, pregonaban por toda la ciudad los productos que traía ese barco. Y yo estoy seguro que a ese pregonero alguien le pagaba un poco para que dijera que vienen las magníficas maderas de Oriente. Y que no solo, y que seguramente incluían en ese acuerdo, no solo di lo buena que es la madera en tanto madera, sino que además sirve para cosas adicionales. Exacto. ¿Verdad? Que implicarían los yates y las muchachas en bikini que algún tiempo atrás veíamos cada vez que tomábamos un tipo de cerveza. Sí, puede ser, por ahí nos lo estamos imaginando. Sí, estamos imaginando. Bueno, estoy con un escritor. Me concedo el derecho. Hay un asunto que vos señalabas a propósito de publicidad, que ya casi no lees sobre publicidad, me dijiste, ¿no? No, es que leo todo el día sobre publicidad.
Por lo tanto, cuando quiero leer otra cosa, de todo menos publicidad. Entendí. Porque justamente yo me imagino que para ustedes específicamente, este mundo que nos ha tocado protagonizar, bueno, ojalá protagonizar, con tanta novedad a propósito de la forma en que nos vinculamos, debe implicar para la publicidad infinitos desafíos, constantes, permanentes, que cambian quizás semana a semana, ¿no es cierto? Sí, dices muy bien. ¿Dónde se coloca un hacedor de cosas cuando ni siquiera hay piso en el que pararse muchas veces? Por aquello de Bauman, ¿no? Todo tan líquido. Sí, ¿Cómo logras transmitir a otro una idea si ni siquiera sabes ni a través de qué formato, en qué soporte vas a mandar la idea? Claro, porque además los nuevos soportes y formatos no significa que los viejos hayan desaparecido. Naturalmente. Con lo cual lo que se amplía es la paleta de posibilidades y hay muchos medios nuevos donde no sabes si la eficacia es la que te están contando, es difícil verificar porque el medio digital presume de tener mucha capacidad de generar datos, pero también sabemos que los datos muchas veces no son tan ciertos como parecen. Claro. Que hay clics falsos, hay robots que generan hasta casi el borde de la compra. Hay competidores que generan clics para que el otro pague más cara la publicidad. Claro. Hay de todo. Y lo dicho, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo se sale airoso? La situación de los anunciantes y de las agencias ahora mismo es muy complicada. Primero tienes que aprender todo lo nuevo y no hay tampoco gente formada así de repente, a la velocidad a la que se mueve la técnica y la tecnología, ¿no? Y tienes que ir dando pasito a pasito a ver si esto te funciona, cómo, si puedo medirlo, pero sin dejar de hacer lo que ya sabes que funciona, que probablemente funciona cada vez un poquito menos, pero aún funciona. Las aventuras en estas cosas no son muy convenientes, ¿no? Y sobre todo, y me gusta reivindicar el papel del creativo, y sobre todo no olvidar que no todo es tecnología ni técnica, que ha habido campañas muy sencillas que se han emitido y se siguen emitiendo por los medios tradicionales que han dado la vuelta a un sector, porque un equipo creativo tuvo una gran idea y conectó con la gente y se hizo viral. Y entonces busquemos eso también, no estemos esperando solo, repito, mensaje hacia los anunciantes sobre todo, la tecnología, en qué nos puede ayudar, y busquemos también la excelencia en la manera de conectar con las personas, en el mensaje que les mandamos, que eso sigue funcionando, lo tenemos en los premios de eficacia de todo el mundo. Las mejores campañas más eficaces son las más creativas. Sabes que este programa se llama La Mañana en Camino porque mi apellido es Camino, entonces juego con esa posibilidad, pero el que le sigue como nombre que acompaña es La Mañana en Camino. Nos importan las ideas. Completamente. Porque la humanidad da vueltas, pero en definitiva son las ideas, ¿no? Lo que terminan marcando las diferencias, ¿no? Las ideas sobre las cosas. Eso es. La idea es básicamente hacer algo que no ha hecho nadie basándote en lo que han hecho todos. Sí. Bueno, para terminar, leí una cosa, bueno, a propósito de esto, también leí en tu blog algo acerca de la publicidad y la radio. Vos incluso hacías, creo recordar, una especie de autocrítica acerca de que no habías escrito tanto sobre la publicidad y la radio, ¿no? Bueno, andás a ver, pero te diría que sí. Después te paso el link. Vale, gracias. Pero sí me interesó una cosa que a mí me ha llamado mucho, me ha obsesionado mucho, sobre, justamente ahora que vuelve a estar arriba del escenario, tiene que ver con el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Que justo se dio en una coyuntura donde pasaron otros acontecimientos que para mí fueron muy significativos en mi condición de hombre de la comunicación, y fue el triunfo de Trump sobre Hillary Clinton y la derrota del plan de paz en Colombia, ¿no es cierto? Y curiosamente, en las tres, quiero decir, como yo ciudadano del mundo, quiero que sepas que perdí. Yo hubiera preferido que Hillary le hubiera ganado a Trump, yo hubiera preferido el plan de paz en Colombia.
Y yo hubiese preferido, por una cuestión filosófica e ideológica que tengo, que el Reino Unido no se fuera de la Unión Europea. Más bien que las secesiones me gustan poco, desde muchas perspectivas. Te entiendo. Bien. Me apoyo en la historia también, ¿no? Las secesiones no han generado vientos agradables, y en particular para los más débiles. Pero en todo caso, en cualquiera de esos tres, había como un discurso de lo correcto, había como una publicidad de lo que sí verdaderamente estaba bien, que se había instalado con tal soberbia que a mí me lucía tan alejada de la gente, aún de esa gente que opinaba en contra de lo que yo pensaba, que quede claro. Y las encuestas, además, todas daban victoriosas a las opciones que terminaron perdiendo. Vos, que venís del allá, compartí algo de esas reflexiones que tú hacías a propósito. Bueno, a ver, no recuerdo muy bien qué reflexiones hacía. Bueno, pero sí sé que, da igual, en todo caso. Sí sé que el caso del Brexit, por ejemplo, ha dado mucho que hablar en el ambiente publicitario, porque además había famosas agencias implicadas en ambos lados. Y estoy de acuerdo contigo, sobre todo en el caso británico, que la estrategia de comunicación que se siguió no fue nada inteligente, que fue la estrategia del miedo. La estrategia del miedo funciona peor que la estrategia de la ilusión. La estrategia del miedo funciona peor que la estrategia de la ilusión. Exacto. Eso debería saberlo un buen publicitario. En el caso del Brexit... Jabones, camisas o candidatos a presidente. Candidatos a presidente, efectivamente. Hacer la estrategia de miedo siempre ha sido muy peligroso, pero no acaban de aprender, porque en España hay muchos que están haciendo la estrategia del miedo constantemente. Mira, Susana Díaz en Andalucía perdió con una estrategia basada fundamentalmente en el medio, después de 30 y tantos años de gobierno socialista. El miedo a que viene la ultraderecha, el miedo a que viene la ultraderecha, el miedo a que viene la derecha, perdió, no generó ilusión. Claro. Nos mueve la ilusión. Que curiosamente es el miedo a la inversa que ocurría antes. Eso Cuidado, acá se decía, ¿no? Cuidado que vienen y te van a llevar a Rusia a tus niños, ¿no? el miedo que venía si viene a la izquierda, ¿no? Que... Sí, pero ves que al final podía ganar la izquierda o no, o sea que tampoco ahí, en ese caso ha funcionado, ¿no? ¿Por qué no me das una idea, ya que hablábamos recién? Dame ideas mejores que las que están, que a lo mejor te voto, ¿no? Sí, eso es. Así es. El miedo no funcionó, ese fue un error. Eso fue un error grande. Pero discúlpame, ¿no es un error demasiado básico de principiante? Bueno, es que hacer campañas políticas no es fácil para una agencia. El cliente no es el cliente más acomodaticio que uno puede imaginarse, empezando por el candidato y acabando por el comité electoral. Entonces, pues, probablemente esa agencia presentara 50 otras opciones y se decidieron por la equivocada, ¿no? En contra de su opinión. Eso pasa muchas veces y pasa constantemente en los productos de consumo muchas veces, ¿no? Ajá. El caso de Trump es más complicado, ya se ha comentado mucho y sobre el uso de los datos en redes sociales y la manera en la que utilizaron unos perfiles nuevos que desarrollaron en Cambridge, pero no Cambridge Analytica, lo cual viene a decir qué sentido del humor tenían los de Cambridge Analytica, que robaron unos perfiles que desarrollaron en Cambridge y se llamaron Cambridge ellos, que son perfiles psicográficos que ahora supongo que ya están más extendidos, y mezclando información de redes sociales, que en Estados Unidos está todo el mundo en alguna base de datos, todo el mundo, con los perfiles psicográficos que no tienen nada que ver con los demográficos que se habían usado siempre. Es decir, tú y yo podemos vivir en el mismo bloque de viviendas, tener el mismo salario, haber nacido el mismo año, lo que quieras, tener el mismo horóscopo y tener una ideología completamente distinta, claro, ¿no? O tú comprar una marca y yo comprar otra. Utilizaron eso mezclado con los datos y consiguieron lo que han conseguido, darle la vuelta al partido. Porque yo recibo entonces la información, entre comillas, que más me satisface, la que corre hacia mi dirección, digamos. Exacto. Casi como si yo tuviera una publicidad propia para mí. Exacto. Pero no para tu situación, tu estatus social, sino para tu psicología. Claro. Para tu psicología. La que es conocida porque yo estoy en las redes y he generosamente dado mis gustos, mis opiniones. Sí. Dicen que con 20 posts en Facebook aciertan a qué partido votas con un 90% de probabilidades.
¿Y eso debería preocuparnos o ilusionarnos? Preocuparnos, sin duda. Deberíamos ser más conscientes de lo que hacemos. ¿Qué tantas cosas mías pongo a disposición de los demás? Y alguien podría decir, ¿ya cambio de qué? Porque vamos. Sí, ¿ya cambio de qué? ¿No? Bueno, hay veces que el servicio es gratuito. Twitter ahora mismo no tiene publicidad, llegará a tenerla, ¿no? Bueno, sí tiene algo. ¿Lees a veces tus propios textos o una vez que ya están impresos? No, bueno, en este caso tuve que volver a leerlo para hacer la versión digital. Ajá. Y pude además retocar bastantes cosas que amigos uruguayos me dijeron que no estaban muy correctas. A propósito pequeñitas de cosas, detalles. de callecitas y cosas así. ¿No? Y a propósito, aquello del haga usted su propio final. Sí. Eso, hubo 3 propuestas de final, pero ninguna era muy buena. La mejor era la del autor. En la versión digital está incorporado el capítulo extra que se buscaba en la web, que eso funcionó muy bien. A propósito, sos un escritor que no tenés prejuicio con los soportes digitales, que no incluyen papel, ¿no? No, ninguno. No obstante, dijiste una cosa que yo nunca había pensado. Claro, que cuando uno lee libros en formatos distintos a los del papel, este que tengo arriba de la mesa, se da mucho más que uno hasta olvida el nombre del autor. Completamente, sí. Claro, porque no ve la tapa. Veo que me lees. Sí, es que me pareció curiosísima la gente que utiliza el libro. Pero es que digital. yo no me había razonado hasta que te leí, claro. Sí. Le pregunta, es que me ha gustado mucho este libro. ¿De quién es? ¿Cómo se titula? No sé. Claro. Pero si te lo has leído entero. Sí, pero no me acuerdo. Lo vieron la primera vez. Claro, pero la tapa... la ves constantemente. Claro, este vínculo contacto en el formato anterior ya no lo tenés. Ya no lo tenés. Es brutal eso, es brutal. Increíble. Sí. Es curioso, pero es así. Bueno, me quedaron muchas cosas Alejandro, más por conversar, amigo. Muchas gracias. Aquí o allá las ¿Puedo decir una cosa pequeña solo? La que quieras. Esta editorial es un modelo curioso, se llama Ediciones de la Discreta, que funciona por suscripción. Sí, gracias por recordármelo porque yo ingresé a la página web y vi que estuve muy cerca de caer en sus redes. Bueno, cae. Debía haberme dejado caer, ¿no? Sí. Porque uno ingresa allí, Ediciones de la Discreta, y te lo proponen tan fácil y en forma tan seductora. Para mí que debe haber algún publicista trabajando cerca de ellos, que realmente te da la posibilidad de acceder al universo literario, a propósito, muy diverso, muy enriquecedor en sí mismo. Incluso vi algún video en el que tú presentabas a otros autores, ¿no? Sí. Se ve que entre ustedes se apañan, ¿no? Es un colectivo. Bien. Al final se ha ido generando un colectivo, pero lo curioso es que es una editorial que vende en librerías como cualquier otra, pero que está financiada por suscriptores. Sí. Que reciben 5 obras al año, normalmente algún CD, y pagan 40 euros al año. 4 por 3, 12, estamos hablando de 1.500 pesos nuestros, lo que resulta muy razonable, incluso para acá. Claro, y lo que permite es una libertad enorme a la hora de seleccionar. Pero desde aquí podemos hacerlo también. Sí, también. Para terminar, voy a recordar que este libro, ¿los otros tuyos también? No, Tango para un copiloto herido, está en Montevideo, está en Uruguay, pero únicamente en la librería Escaramuza, de Pablo de María, 7185 esquina Charrúa. Pablo de María, esquina Charrúa. ¿De acuerdo? Así que visítenla, que también es una librería que en sí mismo merece ser visitada. Y la otra cosa que quiero recordar es el nombre de la ONG. Acción Alegra. Bueno, y después la seguimos de este lado o del otro lado del charco, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Señores, nos acompañó y nos ayudó a poner la mañana en camino David Torrejón. ¿Tenés algún sobrenombre? No. David Torrejón. ¿Cuánto medís que advertí que 1,90. 1,90. Demasiado. Estamos poniendo la mañana en camino.